Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Estamos seguros de que la TV audiencia que ha conocido el trabajo que hace la corporación, que hacen las instituciones que están congregadas en RAIZ, en la red, con el propósito de responderle a lo que se ha tomado como fundamentación filosófica, la filosofía de la inclusión. Les repito, estamos seguros de que hay elementos, hechos, acciones, actos que nos llenan de confianza para creer que la corporación ha venido dándole una respuesta a las demandas sociales, históricas, que tienen que ver cómo el país nacional está resolviendo los conflictos que tiene en la búsqueda de una armonía social, en la búsqueda de lo que se ha llamado la paz y sobre todo en la producción de una responsabilidad de los distintos actores de la vida social, porque allí estamos implicados absolutamente todos. Ya los problemas banderizos tendrán que resolverse en una modificación de nuestros actos, de nuestras costumbres políticas, de nuestros hábitos morales, de todo esto que se vuelve como la necesidad de presentarnos delante de un cambio, asumir un cambio. Entonces, esta noche tenemos la fortuna de contar con la presencia del director de la corporación, Raúl Félix Tovar, quien ha estado con nosotros, conoce la casa, además la ha brindado para que podamos conversar sobre estos asuntos, sobre estos temas. Eso me hace como abrir esta reunión de hoy con una pregunta que quiero hacerle a Raúl. La corporación Viviendo está en condiciones, tiene con qué darle una respuesta a las demandas sociales que tiene en este momento la sociedad colombiana. Bienvenido a Palabra Plena. Bueno, muchas gracias nuevamente, Jaime. Buenas noches a los teleaudientes. Esa pregunta, aparte de ser comprometedora, es bastante difícil de responder. Digamos que responsablemente lo que nosotros nos hemos propuesto es, por supuesto, construirla, tenerla, hacer una apuesta porque sí, hacernos preguntas respecto a lo que esa realidad nos reta, nos demanda y un poco nos permite también saber si esas apuestas conceptuales, metodológicas que aventuramos realmente dan el resultado que esperamos. Yo espero que sí, confío en que la realidad como se nos muestra, invitándonos a construir una respuesta para poder ir hacia ella, nos obliga a que quienes estamos en los centros de escucha, a quienes desarrollamos acciones desde la Corporación Viviendo y desde las organizaciones de RAIZ Colombia, nos hacemos la pregunta sobre si esa realidad a la que vamos efectivamente nos permite poder atenderla, si se puede llamar de esa manera, o por lo menos tener una respuesta de intervención. Para eso, por supuesto que tenemos una serie de elementos que nos lo permiten. Hemos construido un modelo, tenemos unos elementos conceptuales, hemos hecho un esfuerzo porque nuestros equipos se formen y hemos hecho un esfuerzo también por analizar lo que ocurre en la realidad. No somos ajenos a lo que está pasando, esas realidades que golpean y que se vuelven muy mediáticas y que en ocasiones se nos muestran de difícil abordaje, son un cotidiano de organizaciones que están en territorio y que hacen un esfuerzo no solamente por permanecer, sino por construir respuestas ahí. Eso por supuesto que nos pone en un estado expectante de si efectivamente lo que hacemos responde a las necesidades que pretendemos atender. Yo diría, para no extenderme más en la respuesta, nos hemos preparado para que así sea, pero también es cierto que difícilmente tendríamos la capacidad de responder
a la complejidad que la realidad nos muestra. Le da a uno para pensar que a raíz de todos los testimonios, todos los actos, la puesta en acto de esta voluntad de incluir, de realizar un encuentro del otro, le da a uno para pensar que la corporación está encontrando, está produciendo ese otro que hace falta en el concierto de la vida ciudadana, en el concierto de la unidad nacional, en el concierto de la integración de un país que ha venido conflictuado, que ha venido desgarrado, que ha venido atomizado. Se podría pensar que esa producción de ese otro que no está, se está dando en las zonas vulnerables o vulneradas, en los lugares donde hay marginación. Ese es un asunto que nos confronta diariamente, Jaime. Todos los días nos enfrentamos a situaciones que nos hacen pensar hasta dónde nuestra capacidad de intervenir es suficiente. Nos enfrentamos a la amenaza de la muerte, nos enfrentamos a la agresión física, nos enfrentamos al consumo, a la vulneración de derechos, a las dificultades de comunicación, a una construcción de realidad que es muy tensa y que hace que la migración o el desplazamiento urbano, la violencia contra niños, contra mujeres, contra jóvenes, la delincuencia misma nos ponga como en estado de pregunta permanente. ¿Es útil lo que hacemos? Y en ese sentido, cuando hablamos de que ese otro que está al frente nuestro, con el que nos encontramos cotidianamente, que tiene un papel en la comunidad, que no solamente es vecino, hijo, sino que produce hechos, y algunos de esos hechos son violentos, nos hacen preguntarnos por el cómo abordarlo, de qué manera construir un diálogo que permita que eso que hemos llamado inteligencia convivencial aparezca, que tengamos la posibilidad de transformar esas acciones y hacer que familias que han tenido que ser desplazadas por hechos de violencia no tengan que generar ese sufrimiento social que implica el desarraigo, que implica el volver a empezar cuando soy sacado de un territorio donde yo ya estoy, donde tengo ciertos niveles de seguridad y soy llevado por fuerza de situaciones violentas a otros lugares. ¿Cómo hacer para que esas comunidades no produzcan esos hechos violentos? Es una pregunta que nos seguimos haciendo. ¿Cómo hacer para que ojalá la convivencia, eso que socialmente quisiéramos que ocurriera en términos de lo que hoy se consideran los diálogos de paz, no simplemente ocurra en un lugar que hemos llamado La Habana y entre unos actores que hemos llamado Estado y personas que se han levantado en armas y que hoy están en una postura insurgente, sino en la sociedad, en ese cotidiano que también tiene episodios de violencia, que nos confronta, que nos pone en diferentes orillas, que hace la comunicación más que un acto conciliatorio, un acto de ruptura, ¿no? de agresión, que la palabra deja de construir y se vuelve acto violento porque insulta, porque en ciertas ocasiones desconoce y porque no construye. ¿Cómo poner un toque ahí de metodología conciliadora, de inteligencia convivencial para hacer que efectivamente construyamos? Esa pregunta la seguimos haciendo. No tenemos todavía una respuesta clara, pero sí estamos avanzando hacia ella. Y creo que cotidianamente, cuando nos encontramos con las personas, lo que hacemos es construir que eso sea posible. Decir que sea definitivo y que un día esto para es muy difícil. Hay condiciones estructurales que infortunadamente no lo permiten. Todavía hay intereses que infortunadamente no son nuestros, que están puestos desde otros lugares y que hacen de las personas mercancía y de los lugares territorios de poder. Estamos con Raúl Félix Tovar, que es director de la Corporación Vivienda, que tiene una trayectoria en este asunto tan difícil, algo que no se había pensado, que no había soñado nadie que estuviera inmerso en ese tipo de trabajo comunitario, que estarían caminando por el sendero acertado, el punto de llegada, digamos, que no se atisbaba todavía cuando estaba en ciernes la corporación, su trabajo, ahora se hace más palpable como un horizonte de orden histórico-social. Es decir, ¿qué se está haciendo en esas comunidades para que unos individuos, unos sujetos, unas personas que estaban marginadas, hoy por hoy se hayan capacitado, tengan la condición para decirle al país presente, tenemos mucho que aportar, hemos aprendido muchos valores? Entonces, cuando regresemos de unos anuncios,
Vamos a continuar hablando con Raúl de este compromiso de la corporación que tenemos que sumarlo a los eventos, a los hechos importantes del país. Acompáñenos, ya regresamos. Corporación Viviendo es una organización comprometida con la promoción y el desarrollo del ser humano de manera integral a través de la investigación, la formación, el fortalecimiento y la incidencia política. Atendemos grupos, organizaciones e instituciones que abordan el problema del consumo de las drogas. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Palabra plena. La Corporación Viviendo existe, tiene una trayectoria y uno quisiera como decir, existe póstumamente. Es decir, se adelantó a los acontecimientos. Eso lo hemos venido constatando en todos los programas cuando vemos los informes, las constataciones de cada uno de los actores, de los operadores, de los profesionales, de los que constituyen recursos de esas redes tan importantes. Hay una cosa muy difícil que te quiero plantear, Raúl, pero sé que tienes la habilidad y la inteligencia convivencial suficiente para eso. ¿Cuál podría ser el resumen de las actividades que este semestre o que resumen o compendian el trabajo de la corporación? Bueno, nosotros en particular hemos apostado por garantizar un trabajo en espacios, en territorios. Nos hemos ubicado en Potrero Grande, en Retiro y en en Sultán. Es donde hemos construido nuestro trabajo y de donde podemos decir hemos también avanzado hacia posibilitar resultados. Hemos trabajado con niños, con mujeres, con jóvenes, con líderes, en problemáticas diversas como consumo, como convivencia. Hemos construido una propuesta que creo puede a la larga volverse un recurso interesante, como es el posibilitar la inteligencia convivencial a partir del acto cotidiano. Y hemos generado una serie de eventos donde hemos puesto también asuntos que tienen que ver con la discusión de cómo abordar problemáticas. Generamos las zonas de orientación escolar, construimos o ayudamos a construir el modelo de gestión para los dispositivos comunitarios. Hemos hablado sobre lo que es el sistema integrado de atención para personas consumidoras y hemos estado participando de propuestas de colectivos, el del colectivo Oriente, del colectivo de Potrero Grande, del colectivo del Retiro, trabajando con otras organizaciones y pensando cómo hacer de nuestro trabajo, de lo que hacemos cotidianamente con personas, acciones que se potencien en términos de mejorar resultados. Hemos encontrado que el trabajo de red es lo que mejor permite que eso pase. Estamos en la idea de construir un saber comunitario a través de una propuesta que hemos llamado epidemiología comunitaria y de eso hemos venido hablando. Son apuestas que estamos haciendo. Creemos en que la convivencia se construye cotidianamente, en que tiene que ver con el encuentro, pero un encuentro que además le permite a las personas partir de una intención clara. En razón de eso, recientemente tuvimos la visita, por invitación nuestra,
de Silvana Fernández, a quien le agradecemos además que haya venido, porque nos habló de algo que nosotros cotidianamente hacemos, y es cómo cada persona en esa construcción de relaciones aporta no lo que sabe, sino lo que es, lo que tiene dentro de sí, en eso que llamamos las herramientas para la relación con los demás, que el curso que promocionamos se llamaba herramientas psicoespirituales. O sea, ¿qué aportamos nosotros en esas relaciones para construir cotidianamente? Es un balance que hacemos todavía sin que este año se termine, diciendo vamos a seguir estando en estas comunidades, pero vamos a seguir estando también en otros espacios, porque consideramos que la política pública, en palabras de Jaime, la política plena, tiene que ver con transformar, pero la transformación se hace a partir de propuestas, y las propuestas se construyen desde lo que ocurre cotidianamente. Yo no hago aparecer una propuesta de la nada, la construyo a partir de la experiencia, y eso es lo que nos permite el poder estar en estos territorios, ayudar a resolver problemas, enfrentar cotidianamente problemas y hacer que nuestros operadores, nuestros profesionales, en relación con estas comunidades, entiendan esas realidades para poder intervenirlas de mejor manera. Sé que ha habido un esfuerzo muy grande en materia de formación de los distintos actores que participan en este modelo de tratamiento comunitario, que es sobre lo que está columnada la acción, el trabajo y el compromiso ético, diríamos, de la corporación. Hemos querido no solamente formar a nuestros operadores y a nuestros profesionales, hemos querido también compartirlo con lo que llamamos nosotros nuestros partners, las otras organizaciones con las que trabajamos, para que esa formación sea compartida y ojalá esa gestión del conocimiento parta de elementos similares. Compartimos un diplomado que se hizo con las organizaciones de la red, un diplomado de actualización, pero también hemos hecho otros procesos formativos para nuestros operadores pares, para nuestros operadores comunitarios, para personas que hacen parte de las instituciones de la red, tanto desde el orden privado como del orden oficial, porque consideramos que una de las razones que hacen que nosotros podamos ir hacia esa realidad con mejores elementos es la formación, porque la formación nos permite hacer mejores análisis, tener mejores procesos y ojalá también ser más responsables en eso que implica el trabajo con las personas. Hay un componente ético que nosotros resaltamos, que nosotros acogemos y que queremos además mantener, que tiene que ver no solamente con el respeto, sino con la acción sin daño. Lo que nosotros hacemos no puede empeorar la situación que abordamos. Debemos tener en ese sentido la responsabilidad de que nuestros operadores sepan exactamente cuáles son los límites, pero también cuáles son sus posibilidades, que entiendan el potencial que tienen, el potencial transformador que tienen, y que ayudemos además a que la comunidad, en cabeza de sus líderes, pero también de sus diferentes actores y de las instituciones que están presentes ahí, que siempre hay un potencial transformador, pero es un potencial transformador del que tenemos que hacernos cargo. Alguien tiene que agenciarlo, y la manera como creemos que eso se activa es a partir de la formación. La formación, hay una concepción clara de que ante la imposibilidad de educar, la única cosa que hace eso posible es educar al educador, es es un axioma fundamental. Y uno ha oído aquí a los actores que han intervenido desde sus posiciones, sus lugares, cómo expresan que el modelo los ha producido a ellos también. Ha habido una reversión sobre sus propias conductas, sobre sus comportamientos personales. Eso ha sido muy interesante y creo que en el programa anterior lo reivindicaba muy bien y lo refrendaba Angie Orejuela. Ella se ha formado, decía, y es muy interesante eso, y que además tendría que ser como la adopción de ese modelo, fijarse, poner la mirada desde el punto de vista de las instituciones en este tipo de experiencias muy esperanzador, porque están las experiencias educativas que han sido juzgadas en los últimos tiempos y desafortunadamente han resultado fallidas, faltas. Hay una cosa que no está allí todavía, pero que se puede poner, porque ya está producida, ¿no? Es decir, el otro que es capaz de entender, de tener una apertura a cambiar sus representaciones, a modificar sus hábitos, a cambiar de actitud frente a los hechos, ese otro existe, ese otro ya se sabe que está, que sale de allá de todos esos campos
curiosamente vulnerados, ¿no? Curiosamente del sufrimiento, de los lugares de donde el ser humano es resto, donde lo que tú decías es una cosa, es una mercancía, y de allá sale, digamos metafóricamente, que de esa fealdad sale lo bello, sale lo útil, sale lo bueno, sale una creatividad que nos decía Margarita Tovar aquí en uno de los programas, es la que tiene que constituirse movilizador comunitario, ¿no? Lo hacía así. En eso hay ya también muchos resultados, ¿no? Lo que podemos decir es, tenemos la convicción, Jaime, la convicción que además compartimos con las comunidades donde estamos, que el encuentro entre personas es un acto pedagógico, es un acto para aprender, donde las personas comparten no simplemente un asunto trivial o casual que puede partir de un saludo, sino también lo que está pasando en la vida. Hay un intercambio de saberes y en esos intercambios hay posibilidades de transformación. La idea es cómo eso se vuelve efectivamente un recurso útil y hacemos de ese momento algo útil para los dos. No podemos desaprovechar el encuentro y lo que pedagógicamente es posible construir a partir del hecho simple del saludo, pero también de la posibilidad de que ahí haya un potencial transformador. Siempre existe, pero hay que reconocerlo y hay que tener la intención para validarlo. Se podría pensar que más allá de la intervención aparece el otro elemento que es la relación pedagógica, en donde yo pienso que tú le estás haciendo lugar a la inteligencia convivencial. De paso, hay que decir, sé que vas para Buenos Aires a atender un compromiso con este concepto fundamental, con este significante, inteligencia convivencial. ¿Cómo pasa? Estamos haciendo una apuesta porque también podemos compartirlo con otros. De hecho, hay personas en México, en Brasil, en Argentina, en España, que nos están ayudando desde su propia experiencia a hacer de la inteligencia convivencial un concepto más entendible, más asible, más explicable. Vamos a hacer un esfuerzo por llevar una propuesta teórica, pero también en lo posible práctica, para compartirla. Hemos sido invitados, cosa que hemos agradecido además, nos parece un honor el que se tenga en cuenta lo que estamos haciendo aquí para que lo hagamos conocer en otro país y ojalá podamos también traer después de regreso una referencia de cómo nos fue en ese momento. Vamos a ver qué pasa. Por ahora es una apuesta que estamos haciendo localmente, pero que estamos haciendo también un esfuerzo porque otros lo conozcan y porque otros además se interesen y ojalá se inquieten por hacerse la pregunta de cómo puedo yo, en primera persona, ser alguien que le apuesta a la inteligencia convivencial, desde el acto cotidiano, desde el acto simple, para decir que podemos hacer transformaciones que son reales. Sí, el tema de la relación, de la producción de lazo, de vínculo, que es posible, uno se aterra a ver cómo los informes, los testimonios, es posible romper con toda esta separación a veces artificial que hay, todas cosas, siempre hay un lugar. Raúl, usted sabe que la corporación deja hablar hasta aquí nada más y entonces queda pendiente más por hacer y decir de lo que se ha planteado aquí esta noche. Invitarlo nuevamente, pienso ya que será de regreso para que sigamos hablando de estos asuntos. Son los trabajos de la corporación, es como tener nosotros la seguridad, la certeza de que hay una acción, que hay un hacer, que hay un aprender a hacer con todo esto que pasa y que las organizaciones que están en torno a raíz, que están en la mira, en la mirada, en el ver y hacer de la corporación, viviendo, están ofreciéndonos como una donación para que nos armemos, se nos convierta esto en un instrumento, en un regalo, digamos, que no es solo la envoltura, sino el regalo mismo para ese otro que anhela tanto que nos presentemos cambiados un poco frente a esa demanda que nos ha hecho. Esperamos que eso siga ocurriendo. Finalmente, Raúl, ¿qué se le podría pedir? Es decir, ¿qué piensa que la comunidad podría hacer en torno a este tema de favorecer centros de escucha, promover el trabajo de la corporación? Bueno, siempre hemos hecho una invitación a pensar sobre lo que una comunidad puede hacer
Y una comunidad puede hacer centros de escucha, una comunidad puede apersonarse, responsabilizarse de la transformación de su propia realidad. La manera como nosotros hemos dicho es posible es a través de los centros de escucha. Aquellas comunidades que quieran tener en cuenta un centro de escucha para ir un poco hacia sus problemas y procurar resolverlos, pueden contar con la corporación para hacerlo. Nos interesa mucho que quienes tengan ese interés nos busquen. Quienes sean teleaudientes de este programa y lo hayan escuchado antes pueden entender lo que les hemos propuesto, pero aquel que quiera tomar la iniciativa y acercarse puede hacerlo. Bien, ya hemos escuchado, estamos en un giro, una vuelta, una mirada hacia un tema de política plena. Usted puede hacer política en su barrio, en su lugar, en la institución educativa, promover, defender, querer que haya una oportunidad para ser escuchados, para organizar, construir centros de escucha que al final de cuentas serán los lugares para la armonía social y la paz. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes con este asunto de la interrogación de la pregunta por el hombre, por la condición humana. Nos vemos, felicidades. Palabra plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Está viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.